Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Kirsty? Aquí trabajando. Mira, aquí te estoy llamando porque estoy limpiando mi casa y tengo bastante basura y quiero ayuda porque quisiera ver qué puedo poner en el reciclaje. Me alegra que me haces esa pregunta porque queremos evitar que tanta cosa entre a la basura, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden volver a reutilizar. Entonces, a ver, enséñame, ¿qué es lo que tienes ahí? Pues tengo bombillos que ya no sirven, ya están quemados. ¿Qué puedo hacer? ¿Lo puedo poner en el reciclaje? Ok. Mira, voy a colocar mi teléfono acá. Te voy a enseñar una herramienta o un recurso, mejor dicho, que se llama... En español sería el mago de basura. Vas a, vas a hacer una investigación de dónde se colocan esas cosas. Vas a buscar Fairfax County Trash and Recycling. Hay un menú donde dice Recycle or Trash, what goes where. Y después vas a ver el mago de basura, pero ahorita está en inglés. También puedes hacer una búsqueda en español, ¿ok? Así que rapidito te voy a enseñar. Puedes ver donde dice English, le haces clic ahí, puedes ver un menú y abajo dice español y lo puedes convertir al español para poder hacer tu búsqueda en español, ¿ya? Excelente. Entonces, bombillo, vamos a ver. Dice acá que estos artículos son peligrosos para el medio ambiente, entonces se necesitan llevar a uno de los sitios del condado, ya sea en la estación de transferencia de la 66 o en el vertedero, complejo de vertedero de la 95. Ok. Ok, ¿qué otra cosa tenés ahí? Papel aluminio que quiero tirar. Ok, ya, eso lo podemos buscar aquí en el mago de basura. Aquí dice que lo podés reciclar en tu recipiente de reciclaje de la casa. Podés usar el mago de basura para lo demás que tienes ahí. Y aquí, lastimosamente, tengo que colgar porque tengo que trabajar en un guión para el próximo episodio de Hablemos Basura. Así que nos estamos viendo, ¿ok? Ok, gracias. Chao. Para más información, puedes escanear el código QR en la pantalla.